Dios les bendiga, hermanitas, en este día. Es bueno estar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder honrarle, poder exaltarle y poder glorificarle. Ese es el motivo que debemos de tener cada día nosotros para Él, para mostrar que verdaderamente tenemos ese anhelo por Él, necesitamos de Él, tenemos hambre y sed de Él. Eso es lo que nosotros deberíamos de sentir cada día, en cada momento, en cada instante, y poderle glorificar a Él, aún con nuestra mente, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, como nos dice el primer mandamiento. Así es que sea bienvenida y bienvenido, hermana, a este culto, y lo vamos a hacer pues siempre todo para honra y gloria de Él, y lo vamos a consagrar en oración este culto a Él. Así es que oremos, hermano. Excelso y eterno Padre, continuamos ante tu trono de gloria y de gracia en este día, Señor, en esta mañana preciosa que tú nos has concedido, Padre, en donde venimos para adorarte y queremos salir, Padre, y vivir para servirte, Señor. Padre, estamos aquí hambrientos y sedientos de ti, anhelándote, Padre, anhelándote como te anhela, Padre, la tierra, Padre, como anhela tu vegetación, tu creación, como anhela la lluvia, Señor, y asimismo el sol. Padre de los cielos y de la tierra, nuestra alma tiene hambre y tiene sed de ti. Es nuestro anhelo ferviente el estarte honrando, el estarte glorificando. En esta mañana preciosa te consagramos este servicio, Padre, para tu honra y tu gloria. Que todo lo que hagamos y digamos sea únicamente para exaltarte, para magnificarte y glorificarte. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús que te pedimos que llenes nuestra mente, que llenes nuestro espíritu, esa parte que nos hace falta ahí, Señor, que nos causa tristeza, tribulación, angustia, Padre. Sé tú propicio a cada una de nuestras necesidades, de nuestras ansiedades, Señor, y controla, Padre, nuestros pensamientos y sentimientos, y ayúdanos a estar plenamente confiados en que tú nos tienes en tus manos de poder y de amor. Es en el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús que te hemos pedido todo y te damos las gracias en todo, Padre. Amén y amén. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando usted se encuentra en un lugar desértico, que ha caminado, que el sol, las inclemencias del tiempo le ha quemado, que siente que sus energías desfallecen y que desea una sombra, que desea un lugar seguro, que desea un árbol frondoso donde poderse guarnecer del sol, de la tempestad? ¿Ha sentido esa sed usted, esa necesidad verdaderamente de saciar? Es donde nosotros nos podemos dar cuenta entonces que estamos en situaciones muchas veces que necesitamos ser escuchados. Tenemos anhelo, tenemos deseos ardientes de poder saciar una necesidad en nuestro cuerpo físico, de poder saciar esa sed cuando nosotros tenemos sed verdaderamente de ese elemento del agua y queremos que esa agua refresque nuestra garganta, donde nosotros podemos entonces preguntarnos y darnos cuenta en aquella parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo de aquel hombre rico que murió y estaba en el Hades. Y el hombre pedía que a Lázaro que mojara la punta de su dedo con una gota de agua y la pusiera en su garganta. Una sed así, imagínense ustedes. No se podía hacer nada en la condición en que estaba ese hombre, porque este hombre había desperdiciado todas las oportunidades de saciar su sed, su anhelo en esta vida. Y es donde podemos preguntarnos entonces, ¿cómo está su situación delante de Dios? ¿Cómo está su condición delante de Dios? ¿Cómo se encuentra usted en este momento? ¿Anhela a Dios fervientemente? Es donde nosotros nos podemos dar cuenta de este hombre que hablaba nuestro Señor Jesucristo, del rico y Lázaro.
que este hombre anhelaba una gota de agua en su garganta porque no soportaba ese lugar de tormento. Podrá preguntarse usted, ¿cómo estará su mente, su espíritu, su alma, su corazón, todo su ser si no tiene anhelo por Dios? Si no es Dios quien está controlando la totalidad de su mente, de sus pensamientos, de sus sentimientos. En donde podemos imaginarnos entonces lo terrible que es para un creyente descuidar su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo terrible que es encontrarnos en una situación de desamparo, no porque Dios nos desampare, sino porque nosotros mismos le damos la espalda a Él. Y en donde podemos preguntarnos entonces, ¿anhela usted a Dios? ¿Le dice usted a Dios a diario que le ama? ¿Le da un abrazo, lo estrecha? ¿Le manifiesta su amor? ¿Le manifiesta el anhelo, el deseo, el hambre que usted tiene por Él? Es donde nosotros podemos darnos cuenta que hay diversos tipos de hambres en la vida. Tenemos hambre física, tenemos ese hambre por Dios, tenemos hambre por diversas situaciones, por culminar una meta. Tenemos hambre y en donde nosotros podemos darnos cuenta que el hambre mayor que nosotros debemos de saciar es el anhelo por nuestro Señor Jesucristo. Darnos cuenta verdaderamente si estamos creyéndole a Cristo. Darnos cuenta si estamos bien con el Señor Jesús. O solo le anhelamos en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio enfrentando la muerte. Es donde debe de reaccionar y despertarse usted. ¿Qué clase de anhelo es el que tiene por el Hijo de Dios o por Dios mismo, por el Espíritu Santo? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo de Dios en su vida? Y entonces usted podrá valorar lo que significa Dios para usted. Usted podrá valorar cuánto anhela usted al Dios Altísimo, al Dios que nos favorece. Es donde podemos darnos cuenta entonces que necesitamos estar confiados. Necesitamos anhelar a Dios en cada instante, tenga abundancia o tenga necesidad, esté sano o esté enfermo, esté al borde de la situación que esté o en el límite que esté. Su anhelo perseverante y permanente debe de ser el Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El gran yo soy, el gran Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros anhelamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, verdaderamente estamos cumpliendo el mandato que Él nos ha dado. Que le honremos, que le exaltemos y magnifiquemos, que Él sea lo primero en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro ser. Y es lo que seguimos viendo acerca de la vida de un hombre que verdaderamente manifestaba su anhelo, manifestaba su deseo por Dios, manifestaba ese hambre, esa sed, ese anhelo que no lo podía llenar nada ni nadie más que el Dios Altísimo. Y podemos nosotros ver en el Salmo 42, cuando el salmista está exteriorizando verdaderamente lo que él siente de Dios. 42 versículos, Salmo 42, versículos 1 y 2. Y el 5 también, el 8 y el 11, en donde nosotros vamos a estar viendo qué tipo de sed es la que este hombre manifestaba, qué tipo de anhelo es el que él tenía. Como él está planteando y diciendo ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando nosotros vemos esta expresión poética del salmista, nos damos cuenta de la situación terrible en la que él se encontraba. Estaba pasando situaciones tremendas, en donde miramos que el salmista está experimentando una grave sequía divina, una grave sequía por Dios. ¿Por qué? Porque las situaciones que le adversaban, que le rodeaban, eran tremendas y él no hallaba otro lugar que acudir al trono de la gracia. ¿A dónde acude usted cuando está en una situación así? Cuando está en una premura, como este hombre dice, y pone de ejemplo un animalito de la creación, una sierva, un ciervo, cuando ellos van huyendo
de que los quieren cazar, que los quieren exterminar, sea otro animal o sea el hombre, ellos al correr les da sed tremenda. Es igual a nosotros también, cuando corremos, cuando nos cansamos, vamos adiantes por saciar nuestra sed. Eso es del agua física. Pero ¿qué cuando nuestra alma está en un desierto? Cuando nuestra mente, nuestro espíritu verdaderamente ha caído en un desierto espiritual, no por causa ni culpa de Dios, sino por causa y culpa de nuestra indiferencia. Acordémonos, la indiferencia mata. Y habrá cosa que nos haga daño a los hijos e hijas de Dios, es descuidar nuestro tiempo devocional, descuidar nuestra hora silenciosa, es descuidar nuestra relación y comunión con Dios a diario. Es cuando nosotros empezamos a descuidar la oración, la lectura de su palabra. Es cuando descuidamos alabarle y glorificarle a Él con cantos, con alabanza. Es cuando nosotros le damos la espalda. Es cuando entramos en un terreno sumamente peligroso, entramos en un desierto, en donde no podemos soportar las tentaciones del enemigo, porque el mundo ofrece diversos apetitos, el mundo ofrece diversas maneras de saciar las diferentes sed que puedan haber en su vida. Pero solo hay una manera de saciar nuestra hambre y nuestra sequía espiritual. Es acudiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es recurriendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es recurriendo a su presencia. Cuando nosotros recurrimos a Él, verdaderamente viene de Él tiempo de refrigerio. Viene la paz que tanto anhela nuestra alma. Viene el gozo que tanto anhela nuestro espíritu en medio de la tribulación, en medio del cansancio, en medio de la prueba, en medio de la depresión. Cuánto deseamos verdaderamente, cuánto anhelamos ser sacados de aquella situación. Si nosotros solo pusiésemos nuestros ojos, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, nos daríamos cuenta que los problemas desaparecen. Porque más estaríamos dedicados a pensar y a confiar en Él que a estar ocupado en las cosas de este mundo. Porque Él bien nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos vamos a librar de las situaciones que este mundo está pasando, no nos vamos a librar de situaciones de estrés, de ansiedad, pero debemos de aprender a sobrellevarlas si confiamos plenamente en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que estuvo dispuesto en toda obediencia y amor a venir a morir por nosotros en aquella cruz del Calvario, el unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo. El salmista está exteriorizando y diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, buscando el agua, buscando saciar su sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Puede decir usted, le dice eso usted al Señor? Oh alma mía, bendice a Jehová. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted le puede decir así, clama a ese Dios altísimo, con ese anhelo ferviente, con esa hambre, con esa sed de Él. Es donde podemos mirar que nada puede calmar y la sed del ser humano, del hombre, sea creyente o no, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede saciar nuestra esterilidad espiritual. Es el único que nos puede hacer productivos en su obra. Es el único que nos puede hacer sonreír en medio de la tribulación, en medio de la crisis. Es el único que pudo dar fortaleza a Daniel en aquel momento cuando estaba con sus compañeros en el horno, o los compañeros de Daniel en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Fue el único que les pudo dar paz. ¿Por qué? Porque en medio de ellos, en medio de aquel horno ardiente, miraron a alguien diferente. Y era nuestro Señor Jesucristo. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta, cualquiera sea su situación, nuestra situación, debemos de clamar a Él. Como este salmista dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es
este hombre está exteriorizando lo que él sentía. Él está exteriorizando cómo él se sentía. Él se está desplomando, se está abriendo su mente, su espíritu, su corazón, todo su ser delante de su Dios. Y le está exponiendo su situación crítica, desértica en que se encontraba. Él sentía aridez espiritual en su vida. ¿A dónde acude usted cuando está en esa aridez? ¿A dónde acude usted cuando desea esto, desea lo otro y no lo tiene, desea medios económicos y no los tiene? Acuda al Señor y déle gracias por lo que tiene y por lo que no tiene también. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente lo que el Señor quiere que tengamos. No vamos a tener más allá de lo que Él quiera darnos a nosotros. No vamos a ocupar lo que Él no quiere que nosotros ocupemos. Él le dijo al pueblo de Israel que ocuparan la tierra prometida y ellos en verdad no la ocuparon todo, obtuvieron hasta donde la planta de sus pies estuvo, pudieron ocupar más y lo van a tener hasta que Cristo venga por segunda vez a reinar en el reino mileniario. Es entonces donde podemos darnos cuenta nosotros qué es lo que nosotros debemos de creer. Si usted está atribulada, atribulado, está clamando su alma, está clamando con su mente, con su espíritu, con su corazón, con todo su ser delante de Él, le está manifestando cómo se siente, cualquiera sea la circunstancia en la que usted se encuentre, preséntese así como el salmista. Preséntese como que tiene hambre, como que está en aridez, como que está en medio de un desierto, a cientos de kilómetros de una fuente de agua o de un oasis. Y que sabe que no tiene tiempo ni fuerzas para llegar allá. Clame al Dios Altísimo, a ese Dios que nos favorece. Anhele verdaderamente, que haga que su alma se sacie de Él. Y el salmista continúa expresando él su sentimiento, y por eso es que él dice, él está hablando acerca de este deseo del agua de Dios. No era un agua física la que él estaba deseando, sino que era el agua verdaderamente, como el Señor nos dice, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces el salmista está exteriorizando que tenía hambre y sed de Dios. Él se sentía vacío, él se sentía que necesitaba adorarle, él necesitaba cantarle, él necesitaba estar en contacto y en comunión con él. Por las diferentes circunstancias en que el salmista se encontraba, rodeado de personas que le zaherían, de personas que le criticaban, que le injuriaban, de personas que le calumniaban, él se sentía atribulado. ¿Cuántas veces se ha sentido usted cuando ha sido objeto de ataques de esta índole? Se ha sentido atribulada, atribulado, se ha sentido impotente. Entonces debemos de recurrir al trono de la gracia y no ver qué es lo que hace nuestro enemigo, sino ver lo que nuestro Padre protector, Jehová de los ejércitos, es capaz de hacer por nosotros y en contra de nuestros enemigos. Es entonces donde usted debe de reaccionar y darse cuenta. Por eso él está diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Del Dios vivo. Dios no está muerto. Cristo no se quedó colgado en una cruz. Cristo no se quedó clavado en aquella cruz. No, Él bajó de ahí. Si no lo hubiesen bajado de ahí, él con su poder, el Padre, así como Él llegó a la muerte, a la cruz, así mismo lo hubiese bajado. Pero ya todo estaba escrito cómo iba a ser acerca de la vida de Él. Igualmente, su tiempo ya está escrito como es delante del Señor. No procure ayudar a los planes del Señor. Cuando los hombres, los seres humanos han pretendido ayudar a los planes del Señor. Si no, miremos la esposa de Abraham. Pretendió ayudar a los planes del Señor. Y miramos el conflicto que existe hasta hoy. Entonces podemos darnos cuenta entonces por qué el salmista continúa diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está haciéndose una pregunta, ¿cuándo vendré?
Él sabía que necesitaba estar delante de la presencia del Padre en cada instante. Él por eso está diciendo, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Porque él anhelaba estar en Jerusalén. Él anhelaba estar adorando allá. Él anhelaba verdaderamente en los atrios de la casa de Dios. Pero las circunstancias que le apremiaban eran difíciles. Eran situaciones en las que él necesitaba adorar donde se encontrara, pero el mayor anhelo era estar en el lugar que Dios les había establecido a ellos. Ahora su vida, su cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está ese templo? Ese templo está cumpliendo verdaderamente los estándares establecidos por Dios en santidad, en integridad, en pureza. ¿Está cumpliendo los estándares que Dios demanda? Y nos dice el versículo 5, en la circunstancia y en la situación que se encontraba. Y miramos que en esta activa introspección el salmista se reprende a sí mismo por su desaliento y exterioriza a él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está exteriorizando verdaderamente su pensar, su sentir. ¿Por qué estoy yo acongojado? ¿Por qué estoy yo desesperado? ¿Por qué estoy yo en esta actitud, en esta condición? Estoy actuando verdaderamente diferente a lo que Dios quiere que yo actúe. Y en donde nosotros podemos darnos cuenta. Por eso es que él estaba diciendo en el versículo 2, como nos dice el Salmo 36, 8 y 9. Dice, mi alma tiene sed de Dios. El anhelo ferviente de este salmista era Dios. No buscaba nada ni a nadie más que a Dios. ¿A quién está buscando usted? ¿A quién recurre usted? ¿Anhelo de qué tiene usted? ¿Anhela tener mucho dinero? ¿Anhela tener casas, mansiones? ¿Tener todo el menaje moderno que hay ahora? ¿Qué es lo que está anhelando usted? ¿Anhela tener colección de vehículos? ¿Anhela ser admirado y adulado por el mundo? Acuérdese que los fariseos, como cuando subieron aquel publicano y el fariseo a orar. El fariseo decía, yo no soy como este publicano. Estos hacen esto y esto y esto. Y empezó a acusar al publicano. El publicano solamente dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Se presenta usted delante del Señor de esa manera? ¿O empieza a anhelar lo que el mundo ofrece? El mundo le va a ofrecer la comodidad de este mundo. La comodidad y los deseos de la carne. Las pasiones de la vida. La vanagloria de esta vida. Pero ¿de qué le sirve ganarse el mundo y pierde su alma? Y es por eso que el salmista está diciendo de esta manera. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él se está presentando tal y como estaba en ese instante. Se desnudó espiritualmente y se reprendió a sí mismo. Se reprendió a sí mismo, recordando verdaderamente que Dios le había favorecido antes, que Dios le había ayudado antes. Y es por eso que él está diciendo ahí, el salmista canta acerca de su sequía, pero también habla del contenido de lo que Dios había hecho antes en su vida. Y en donde nosotros podemos darnos cuenta que él dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cualquiera sea la crisis, la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, acordémonos que eso es pasajero. Va a pasar tarde o temprano, por dolorosa, por difícil, por crítica o terrible que nosotros la miremos. Eso va a pasar, no va a durar para siempre.
Aún la muerte es una etapa de transición que es en millonésimas de segundo. ¿Por qué? Porque pasamos de esta vida terrenal a una vida eterna. Cuando este cuerpo es separado verdaderamente del espíritu, del verdadero ser que nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Por cuanto Dios tiene control de todo lo que está sucediendo en su vida y en derredor de nosotros. Y nosotros seguimos viendo cómo Él sigue exteriorizando verdaderamente su punto de vista, su necesidad. Y miramos que el santo amor a Dios es la vida y el alma de todo verdadero creyente. Y en donde nosotros miramos que un santo amor sediento, amor con alas elevándose rápidamente al cielo, en santos deseos hacia el Señor y hacia recuerdo de su nombre. Por eso Él sigue prácticamente jadeando y diciendo: mi alma jadea, tiene sed de Dios, de nada menos que de Dios, pero más y más de Él. Eso es lo que Él está exteriorizando. Está diciendo: tengo hambre, tengo sed de ti. No deseo nada más en la tierra sino que a ti. Porque Él sabía que si tenía a Dios de su favor, tenía todo. Pregúntese usted. Si Dios es el dueño de los universos, Dios es el que hizo los cielos y la tierra, el lugar, la tierra donde usted vive, el vehículo, la casa, lo que usted se pone, lo que usted come, ¿quién cree que se lo dio? ¿De quién cree usted que ha recibido? Es entonces donde debemos de darnos cuenta que así es donde nosotros debemos de vivir. Y por eso Él pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Quiere presentarse delante de Dios como el siervo delante del amo. Ir a la presencia de Dios es el deseo del justo, tanto como el temor del malvado. Y en donde miramos nosotros lo maravilloso del poder de Dios, lo maravilloso de su autoridad, lo maravilloso de su dominio. Y Él insiste y se pregunta a sí mismo: ¿y por qué insisto en esto? Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos en una situación de estrés. ¿Por qué estoy estresado? Ir a los orígenes donde se produjo el estrés, la ansiedad o la depresión. ¿Por qué yo estoy en esta condición? Váyase allí y usted se va a dar cuenta que nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades han nacido de una vida de falta de comunión y de oración y de íntima relación con el Señor. Entonces debe de preguntarse: ¿por qué te abates, oh alma mía? En vez de estar abatida, abatido, preocupado, preocupada por Dios, por mis problemas, me voy a enfocar en el Dios Altísimo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Me voy a enfocar en Él. Y en donde podemos darnos cuenta que Él lo está diciendo: ¿por qué te abates? Un santo amor con esperanza. Aunque su gran pesar no era sin motivo. No por eso estaba bien que se excediera y no guardase los límites debidos hasta el punto de abatir completamente su ánimo. Y mediante miramos una relación con Dios, entabla diálogo con su propio corazón y se pregunta para alivio propio por la causa de tal desasosiego. Nuestras inquietudes se desvanecerían en la mayoría de los casos si escudriñásemos a fondo los motivos que tenemos para estar intranquilos. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy abatida? ¿Por qué estoy preocupada, ansiosa, desesperada, desesperado? ¿Hay algún motivo verdaderamente inquietante? ¿No tienen otros motivos y sin embargo no hacen tanto aspaviento como lo estoy haciendo yo? ¿Acaso no tenemos motivo en toda ocasión para estar animados? Una fe confiada en Dios es un soberano antídoto contra toda depresión de ánimo y desconfianza en la providencia.
Y por consiguiente, cuando nos regañamos a nosotros mismos por nuestras depresiones, por nuestras aflicciones, por nuestras ruindades, porque ponemos más los ojos en las cosas del mundo que en Dios, hemos de animarnos a esperar en Dios. Cuando un alma se abraza a sí misma, se hunde. Cuando entra en autocompasión, se hunde, se quiebra, se desquebraja totalmente. Cuando dice, pobrecito yo o pobrecita yo, nadie me quiere, nadie me hace caso, todos me desprecian. Acuérdese que el Hijo de Dios fue menospreciado, fue vituperado, fue injuriado, fue asesinado vilmente por amor a usted y a mí. ¿Habrá motivo para que usted no se levante de la condición y la situación en que está? En cambio, cuando se hace del poder y de las promesas de Dios, conserva la cabeza encima de los problemas. Y cuando esperamos en Dios, nos deleitamos en Él. Y podemos experimentar tales cambios en nuestra vida espiritual que no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es alabar al Dios Altísimo. Nuestro anhelo es exaltar al Dios Altísimo. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Después de la tempestad viene la calma. Y miramos que la perspectiva de esto le sostenía. Cuando él sabía que la situación que estaba atravesando no era para siempre. Y él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ir a las sagradas escrituras. Ir al trono de la gracia. Acuérdese lo que nos dice Hebreos 4, 15, 16. Acuérdese que podemos llegar a Él confiadamente y esperar en Él. Y Él verdaderamente nos va a dar el apoyo, el favor que nosotros necesitamos. Nuestro Dios envía su misericordia para favor de nosotros. Y en donde nosotros podemos darnos cuenta que Él nos dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué es lo que usted debe de estar haciendo? Orando. En este tiempo que estamos viendo con nuestros propios los acontecimientos bíblicos, ¿qué es lo que debe de hacer usted? Orar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Por eso dice él, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Ese hombre le anhelaba completamente. Anhelaba a Dios. Y miremos este versículo con el versículo 5 y 11. Vuelve a insistir y a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la convicción, esa es la certeza, esa es la esperanza que nosotros los hijos e hijas de Dios debemos de tener. Y no estar desesperados, desesperadas, angustiados ahí. Debemos de darnos cuenta que debemos de tener una fe vencedora. Una fe que verdaderamente nos mantenga confiando, estar animados totalmente en el nombre de nuestro Dios. Y es donde eso nos sirve de mucho verdaderamente. El pensar que Él tiene cuidado de nosotros y que nuestros pensamientos están arraigados y afianzados en Él. Por eso es que Él está diciendo, ¿por qué te abates? Y voy terminando con esa misma pregunta para usted. Yo le pregunto, ¿por qué se abate usted y por qué se turba? Vaya allí, al fondo de esa preocupación, de ese estrés, de esa ansiedad, aún de su depresión. Escudriñe en su mente, en su espíritu, en su ser. Y pregúntese, ¿por qué estoy así yo si Dios tiene control de todo? Y yo soy hijo o hija de Dios. Y yo debo de estar confiada y confiado en Él. No tengo que desesperar. ¿Por qué?
porque aún tenemos que continuar adorándole y alabándole en esta vida y en esta tierra. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos encontramos nuevamente el martes.